MLP Fanfic. Amor frío. 2 semanas habían pasado desde que la zona de hielo había recobrado su esplendor ahora que había nuevos reyes. Noru estaba en su jardín privado lista para leer la carta que le había dejado GS antes de irse. Con su magia la abrió con cuidado. La nota que contenía traía el sello real de Canterlot al final de la hoja. Estimado señor o señora, esta invitación le da acceso al privado y muy restringido torneo que se realiza cada año en Canterlot, en donde se enfrentarán los campeones del Reino Grifo y de Equestria. Esperamos su asistencia, no se lo pierda. Debajo de esto estaba escrita una nota hecha con una pluma, no con máquina de escribir. Mi querida Noru, si estás leyendo esto es porque el plan de GS salió como lo ha planeado, tu corazón ya no está en esa prisión de hielo y reinas en la zona helada, si decides venir serás recibida como la reina que eres y si no solo te deseo lo mejor. Con amor. Princesa Celestia. Noru niega la cabeza fastidiada, Celestia siempre tan sentimental, pero creo que sería bueno ir, manda a llamar un guardia para que confirme su partición. Regresa al castillo con toda calma en busca de su esposo, poco a poco el lugar se iba llenando de ponis entre los guardias y la servidumbre que llegaba en busca de trabajo, no se rechazaba a nadie. Se dirigía a la biblioteca para atender unos asuntos del reino cuando pasó por la cocina y escuchó un gran escándalo, su majestad por favor deje eso. Gritaba una pony cocinera con voz entrecortada, jajaja. Vamos no va a pasar nada, ¿quién se va a enterar? Además de ti. La unicornio se quedó estática al escuchar al Pegaso dentro de la cocina, pegó su oreja a la puerta. Lo digo en serio su majestad. Por favor saque eso de ahí, no es correcto que se comporte así. Vamos. Apenas llevo un par de semanas como rey y ya todos me regañan por todo, qué irónico, solo déjame un poco más, ya casi acabo. Pero va a ensuciar todo el piso. La reina de hielo se había puesto toda roja, con su magia abrió la gran puerta en dos, su cara era de lo menos molesta, cuando paseó su mirada por el lugar solo encontró a una asustada pony terrestre. Su Alteza ¿qué? ¿Qué la trae por aquí? ¿Se le ofrece algo? Hablaba de modo tartamudo la pobre cocinera. La reina de hielo entró en el lugar viendo a todos lados pero Den no daba señales de estar ahí, ¿se habría equivocado? No tengo que dar explicaciones de mis actos, pero ya que estás aquí, hazme el favor de prepararme una tarta de queso. Enseguida su Alteza. Se la llevaré a sus aposentos en un momento. Excelente, una cosa más, Noru no pudo seguir con su pedido porque otra voz la distrajo. Esto está delicioso. Era la voz del Pegaso, a la pobre cocinera se le bajó el color por los nervios, la unicornio veía a todos lados, pero seguía sin ver al rey. Fue cuando su mirada se posó en una enorme olla, de esta sobresalían unas patas rojas y una cola rubio oscuro. Noru vio de reojo a la pony temblorosa, le pedí que no hiciera eso, no es propio de un rey. Por favor no me castigue. Ve a pedir que me preparen el baño de inmediato, la yegua habló con voz seria que helaba la sangre a cualquiera. Enseguida su Alteza. La pony salió con cascos en polvorosa del lugar, cerrando la puerta tras de ella, la unicornio se dirigió hasta la enorme olla y se quedó un momento observando, el Pegaso parecía estar metido hasta la cabeza, su corona estaba en una mesa al lado. Te dije que no iba a pasar nada, solo una probada más y acabo. Den. Se vio como la cola del Pegaso se encrespó, Noru eres tú. ¿Quién más va a ser idiota? Yo esto. Noru rodó los ojos y con su magia hizo levitar al Pegaso hasta sacarlo de la olla, este estaba cubierto de budín, lo acercó de cabeza hasta su cara. Habla ahora, ¿por qué estás haciendo idioteces en lugar de tus deberes reales? Esto jeje iba para la biblioteca y sentí el delicioso olor del pudín y para resumir casi me lo como todo. La reina seguía con su seriedad, soltó al Pegaso y este cayó de lleno en el suelo, ouch. Eso no era necesario, se levanta, de su crin aún escurrían restos de pudín, Noru estás molesta. ¿Qué te importa? La yegua ya iba de salida ignorando al potro, de hecho estaba muy enojada, pero no era de las tonterías de su esposo, es por el hecho de que había pensado cosas que no por un momento. De repente Den la toma con un movimiento rápido, jalándola para abrazarla y besarla con pasión, me importa porque eres mi esposa y te amo así de simple. Una vez más la yegua había sido derrotada por los encantos del Pegaso. Un rato más pasó antes de que llegaran al cuarto de baño donde algunos sirvientes les esperaban, se les había informado, por la cocinera, que al parecer el rey apetecía tomar un baño. Grande fue la sorpresa de los presentes cuando ambos reyes llegaron cubiertos de pudín y algo despeinados. Limpien a fondo la cocina, hay pudín por todos lados, habló sería la unicornio a pesar de la sonrisa que la acompañaba, ambos entraron al baño con miradas de complicidad.
Esa noche en los aposentos de los reyes, cuando se habían acomodado en su ostentosa cama, Noru le contó a Den sobre la carta y el contenido de esta. ¿Cuándo partimos? Chilló emocionado Den. Mañana en la mañana. No pensé que te emocionara tanto. ¿Bromeas? Cuando era un potrillo siempre quise ir a uno de esos torneos, es más, participar en uno. De repente su alegría se apaga un poco, pero luego pasó lo de mi padre y muchos de mis sueños murieron con él. Noru se preocupó, ver a Den en esa faceta no era algo que viera a menudo y si la sacaba de balance, se acercó más al cuerpo del Pegaso hasta quedar recostada en su pecho, este la abrazó de inmediato y le regaló una dulce sonrisa comprendiendo lo que pasaba. Pero sabes, ahora tengo sueños mejores, porque te incluyen a ti. Le regala un beso en la frente a su chica, Nee. Noru, ¿has pensado en un nombre ya para nuestro bebé? La yegua no tardó en ponerse roja, aún se estaba acostumbrando a sus sentimientos y el tema de su hijo aún le ponía nerviosa. No lo he hecho, bobo, aún no sabemos qué será. Jeje. Es verdad, pero me emociona mucho pensar cuando nazca. Claro, porque no eres tú quien lo lleva dentro. Qué cruel eres, Noru. Cara de puchero. Ambos ponis se relajaron para luego reír un poco, sus vidas estaban cambiando poco a poco y se estaban adaptando a eso, durmieron abrazados uno del otro, temiendo que en sueños los pudieran separar. A la mañana siguiente en el patio del castillo se encontraban un grupo de guardias con sus armaduras y espadas, ambos reyes salieron del imponente castillo vestidos elegantemente, incluso Noru llevaba recogida su crin en un hermoso peinado, sus coronas relucían con el sol. Los guardias saludaron formalmente a sus reyes, todos llegaron hasta un gran carruaje azul y dorado, pero tenía un gran detalle. ¿En Noru hay Pegasos para que jalen eso? No, si no te has dado cuenta, eres el único Pegaso que vive en el castillo. En parte era cierto, tal vez no era el único del reino, pero de momentos estos escaseaban y los pocos que había no podían cumplir con la tarea de tirar el carruaje. Como siempre eres un idiota que se la pasa dormido en las nubes, yo tengo planeado todo, querido. Si vas a hacer lo que creo que vas a hacer, sabes que no estoy de acuerdo que uses magia en tu estado. Además, hace un rato estabas en el baño con tus malestares matutinos. Den se había tomado muy en serio en cuidar a su Noru y a su hijo, no había dejado a la unicornio hacer sus hechizos, solo cosas básicas que hace cualquier unicornio. No te preocupes por eso, no usaré mi fuerza vital, desvió el tema hábilmente. ¿Entonces qué? Usaré la tuya. La yegua sonreía de lado un poco maléfica, el Pegaso no había entendido nada. ¿Eso se puede hacer? No olvides con quién tratas, si fuera ególatra me clasificaría como la hechicera más poderosa, pero ese no es el caso. Se aproxima al Pegaso y lo toma de la nuca, apurémonos de una vez. Noru besa a Den de modo profundo, claro que el segundo, a pesar de que disfrutaba el beso, no entendía que tenía que ver con lo que estaban hablando. Lentamente la yegua se fue separando de él, mientras lo hacía una esencia roja salía de la boca del Pegaso y era aspirada por la reina. Den se había pareado un poco. Wow. ¿Qué fue eso? Un poco de tu fuerza de vida, solo lo suficiente para el hechizo, respondió Noru respirando hondo, luego fijó su vista donde estaba el carruaje, su cuerno brilló y apareció un círculo de invocación, pero este era de color rojo. Al momento que los ojos de la yegua brillaron del círculo salieron un par de serpientes aladas que eran completamente blancas, parecían hechas de hielo, el único color era el de sus ojos rojos. Los guardias procedieron rápido pero nerviosos para atar a las criaturas al carruaje, en menos de 5 minutos ya estaban listos para partir. 2 guardias iban hasta adelante controlando a las criaturas aladas, luego iban sentados los reyes y al final los guardias restantes. Todo el camino Noru regañaba a Den que por su culpa llegarían tarde, el Pegaso solo trataba de razonar con ella calmadamente, de por sí su carácter era fuerte y ahora con los cambios su humor era más peligrosa. Un rato pasó antes de aterrizar en los jardines del castillo de Celestia, cuando bajaron se dieron cuenta que la gobernante del sol ya los esperaba. Bienvenida Noru, te estaba esperando. Celestia. Veo que vienes bien acompañada. La alicornio le da una pequeña sonrisa a los 2 ponis. ¿Para qué hablar? Estoy segura que el salvaje ya te contó todo. En efecto, y estoy segura que se alegrará al ver que viniste al evento. La gobernante les hace una seña con su pata invitándolos a seguirla. Será mejor que vayamos a nuestros lugares, el evento está a punto de comenzar. Caminaron hasta el interior del palacio lejos de la vista de todos hasta llegar a una tribuna, en medio de este había un trono especial para Celestia y junto 2 tronos más hechos a manera que parecieran hielo. Una vez acomodados todos, Celestia dio inicio al torneo, ella no tardó en ver a su amigo, para su sorpresa aún conservaba esa rara forma de mono sin pelo, claro que se lo tuvo que explicar a su esposo, pues él sí se llevó una gran impresión.
Al parecer sería un encuentro interesante entre el salvaje y un oso. Noru veía a los campeones atacarse mutuamente con las garras y la espada, el oso se para en dos patas y da un fuerte rugido a lo que GS abre los brazos y da un grito de guerra. Ante la imagen de fiereza y valor del humano, la reina de hielo recuerda cuando estuvo sobre su pecho durante ese momento que le contó su mayor miedo, ese momento cuando estaba acurrucado contra su cuerpo que media poco menos de la mitad de la de él. Como el enorme lobo blanco se transformaba en un cachorro buscando calor y protección con el contacto de otro ser vivo, ella se había sentido tan maternal. Noru sale del recuerdo al escuchar la armadura del oso siendo golpeada por la espada del humano, mientras este último gritaba con furia, no podía negar que disfrutaba un buen espectáculo de dolor. Terminando el espectáculo de bestias, la reina se dirigió al jardín de la princesa Celestia. Hace un rato había mandado a uno de sus guardias a llamar a cierta unicornio morada amante de los libros. Noru se había quedado perdida viendo el cielo estrellado que había traído la gobernante de la noche cuando alguien llamó su atención a sus espaldas. Disculpe, ¿es usted la reina de la zona helada? La rubia unicornio se giró asombrando a la pony experta en magia. Largo tiempo sin verte, Dwilit. ¿Eres tú, Noru? Dwilit estaba más sorprendida. La última vez que vio a la gruñona pony fue cuando le dijo esas crueles palabras. Antes de que digas nada, déjame comenzar. La yegua suspiró pesadamente. Te debo una disculpa por la vez que me propasé con mis palabras. Tú me diste un lugar para dormir y me ayudaste cuando pasaba por un momento delicado. Mira a un lado un tanto apenada. Todo ese discurso de disculpe le había ayudado su esposo a prepararlo, pues era obvio que de ella no saldría tan fácil. Para resumir, gracias por ser mi primera amiga. Perdona que yo no fui una buena contigo. Lo que pasó después fue algo que la yegua no se esperó. Dwilit la abrazaba animosamente. Qué gusto que encontrarás tu felicidad, te perdono y espero seas una buena reina. Noru corresponde el abrazo un poco nerviosa, había aprendido que esa pony tenía el corazón más grande que jamás había conocido. Después de ese día pudo regresar más tranquila a su reino junto con su rey para seguir con sus vidas. El tiempo es relativo, pero jamás se detendrá. Ya los meses pasaban volando en la zona helada y poco a poco iba cobrando más vida. Desde que se anunció el regreso del reino de hielo, ponies de varias partes empezaban a llegar a este lugar de vacaciones o buscando un nuevo lugar para vivir. Los nuevos reyes no lo hacían nada mal, llevaban a cabo sus deberes adecuadamente, además que los habitantes estaban contentos pues a pesar del carácter de la reina, se preocupaba por ellos. Como todas las mañanas, Noru junto con Den estaban en la sala del consejo escuchando y proponiendo lo mejor para el reino, aunque la reina no estaba poniendo atención realmente. Desde que despertó se sentía mal, aunque no le quiso poner mucha atención, pues creía que era otro de sus malestares del embarazo. Y con eso termino de exponer mi idea. Terminaba de hablar un pony terrestre de mediana edad. Todos de inmediato se voltearon a ver a los reyes. Me parece una opción para las cosechas. Ahora que el invierno se ha regulado se puede obtener más producción. ¿Qué opinas, Noru? No hubo respuesta. Noru, ¿estás bien? El Pegaso se dio cuenta que su esposa, a pesar de mirar al frente, en verdad no estaba concentrada. Ah. Sí, lo siento, me distraje. Den suspiró preocupado. Se levantó de su asiento y habló con voz seria. Pueden retirarse por hoy, mañana seguiremos con los puntos faltantes. Todos los miembros del consejo se levantaron para hacer una reverencia a los reyes y abandonar la habitación, dejando solos al par de ponies. Noru, te veo algo pálida, deberías ir a acostarte. El Pegaso tomó la barbilla de la yegua para mirarla con ternura pero a la vez preocupado. Supongo que te haré caso esta vez. Ella sonrió un poco para darle un rápido beso a su rey, luego se dirigió a la salida. Ambos ponies iban por el pasillo cuando un guardia llegó corriendo un poco agitado. Sus majestades. Hace una reverencia, hay un problema en la frontera norte, unos bandidos hacen de las suyas. Noru y Den se miran entre sí, ella lo ve a los ojos y asiente con la cabeza, había llegado al punto que se entendían con la mirada. Prepara un escuadrón, iré yo mismo a poner orden. Den habló con autoridad, se había vuelto bastante serio en el tema de proteger su reino, pero aún seguía siendo el Pegaso alegre y algo bobo. Antes de partir con el guardia tomó la pata de Noru con la suya. Regresaré pronto, descansa, la besa en los labios, ella le corresponde de inmediato. Vete de una vez, idiota, yo estaré bien. El rey salió corriendo y se perdió entre los pasillos. Noru se fue a su habitación hasta que lo perdió de vista, caminaba con paso lento, no se sentía nada bien. De pronto un dolor intenso la atacó, teniendo que sostenerse de la pared para no caerse. Maldición. ¿Qué fue eso?
Otra pulsada de dolor la invadió, de inmediato se agarró el vientre, dándose cuenta que de ahí provenía el dolor. ¿Ya era la hora? Se puso pálida, el miedo la invadió, los dolores se estaban tornando constantes. Tenía que ser ahora que Den se había ido. Maldijo su suerte, siempre le pasaba algo cuando él la dejaba. Empezó a caminar como pudo para llegar a su habitación, que aún estaba algo retirada. De pronto de otro pasillo vio como alguien se acercaba. Is iba por ahí caminando mientras levitaba con su magia una gran cantidad de mapas y libros sobre el Reino de Fuego. Se percató de que Noru estaba casi en el piso frente a él. Noru. ¿Qué tienes? Se paró junto a ella para ayudarla a incorporarse. Esta se sujetó fuerte al potro. Ya viene. ¿Eh? ¿El qué? El bebé mocoso inútil. Ya viene. Noru había entrado en pánico por los dolores y que ya había llegado el momento de la verdad. El príncipe también se puso nervioso, puso a la yegua sobre su espalda. A pesar de ella ser mayor, aún así la podía cargar. De inmediato la teletransportó a su habitación y la colocó sobre la cama. Corrió afuera del cuarto y llamó a la primera doncella que pasó. El castillo había entrado en pánico. También se aseguró de mandar a uno de los guardias para que le avisaran al bobalicón de Den sobre que su hijo estaba por nacer y él ni estaba. Y se acercó de nuevo a su media hermana, que para ese momento respiraba aceleradamente, mientras las doncellas trataban de calmarla. Noru aguantó un poco más. Voy a buscar al doctor. Solo respira. No me digas lo obvio, mocoso del demonio. Y se asustó un poco por las reacciones de la unicornio, pero bueno, en parte trataría de entender que para ese momento no podía esperar menos. Mientras las doncellas atendían a Noru en lo que podían, el príncipe usó su hechizo de teletransportación. En un abrir y cerrar de ojos se encontraba en una casa bastante rústica pero muy limpia. Caminó un poco en esta hasta entrar en lo que parecía un consultorio. Ahí se encontraba un pony terrestre bastante alto y robusto, era de color azul oscuro con un crin rubio oscuro, sus ojos de color celeste y poseía una cutie mark en forma de estetoscopio. El pony llevaba puesto una bata blanca y unos lentes, bebía café tranquilamente mientras leía el periódico. No había reparado en la presencia del príncipe hasta que este entró tempestivamente. Doctor Oxenstierna. Emergencia. El mencionado escupió su café ante el susto que le pegó el potro, se acomodó los lentes para darse cuenta de quién se trataba. Joven Aisurando, ¿cuál es la emergencia? Noru. La reina. Está a punto de parir. Era obvio que el doctor no se esperaba eso. Hacía poco que había llegado a vivir a la zona de hielo, no conocía del todo a la reina pues solo la revisó un par de veces, y eso porque el rey la había llevado. Tino. Llamó el doctor. En eso aparece un unicornio del tamaño de Is, ambos más bajos que el doctor, era de color azul grisáceo con su crin de un café muy claro, ojos de color morado y una cutie mark en forma de regalo. Él es mi ayudante, comendó el pony mayor al príncipe. Tino, trae mi maletín, tenemos un parto que atender. El unicornio pegó un brinco y salió corriendo por lo solicitado. En menos de 5 segundos ya traía un gran maletín levitando con su magia. Yo los llevaré, no hay tiempo que perder. Sin esperar respuesta y se teletransportó con ambos ponis hasta la habitación de la reina. Noru seguía respirando agitadamente entre cada contracción. El doctor Oxenstierna de inmediato se acercó para examinarla, le dijo unas palabras a su ayudante antes de acomodar a Noru adecuadamente. El unicornio se acercó a los presentes. Todos deben abandonar la sala, tantos ponis aquí puede ser perjudicial, solo necesitamos 2 doncellas. Tú. Señala a una, trae agua tibia y tú. Señala a otra, trae varias toallas. Así queriendo o no varios tuvieron que abandonar la habitación, y se quedó afuera sentado junto a algunos guardias que empezaban a hacer apuestas sobre qué género sería el heredero al trono. De pronto del pasillo apareció Den corriendo como loco, se veía algo golpeado. Vaya, hasta que llegas, bobalicón. Is lo vio de reojo mientras jugaba cartas con los guardias. Esos bandidos algunos escaparon, el Pegaso estaba bastante agitado, salí volando cuando me informaron. Y Noru. ¿Qué pasó? ¿Y el bebé? Están adentro, bobo, el doctor la está atendiendo. Tengo que entrar. El Pegaso estaba por abrir la puerta cuando se le fue encima. No, bobalicón. Tendrás que esperar como todos por llegar tarde. Ambos ponis empezaron a forcejear en el piso, pero yo soy el padre. Es mi esposa la que está dentro, así que tengo que estar ahí. Los guardias solo vean pelear a su rey y al príncipe, claro que también aprovecharon para hacer una apuestita sobre eso. De pronto la discusión fue callada por un gran llanto. Den se incorporó tirando a Is de su lomo. La puerta se abrió dejando ver a Tino. ¿Está aquí el rey?, decía con una sonrisa tranquila. Den se acercó un poco nervioso. Pase su majestad, hay alguien a quien debe conocer.
Den entró con cuidado a la habitación, ahí estaba el doctor guardando ya las cosas en su maletín, le dio espacio al Pegaso para que se acercara a la cama. Ahí estaba su amada, su cara denotaba cansancio pero una gran alegría, Noru. Den estaba ya junto a ella, entre sus patas estaba un bultito cubierto por una manta. Den, grandísimo idiota, la yegua lo mira con amor, te presento a tu hija. La reina destapa el bultito dejando ver a una bebé unicornio, sus ojitos color azul iguales a los del Pegaso, una crin rubia combinando los tonos de ambos padres y su pelaje era de tono lila. El Pegaso se sienta en la cama al lado de sus dos amores, se queda contemplando a la pequeña por largo tiempo, luego pone su casco en sus ojos. Den, ¿estás llorando? Noru lo vio asombrada. No, para nada, querida. ¿Cómo crees? Den. Tú lloras hasta porque se acabó la mantequilla. El rey destapó su cara dejando ver sus ojos llorosos, junto su frente con la de su esposa, esta solo entrecerró los ojos permitiéndose también soltar un par de lágrimas. Es hermosa, Noru, tan hermosa como tú. Saco tus ojos. ¿Qué nombre le pondremos? Ambos se quedaron viendo a su pequeña, esta los veía muy atentamente, era como si reconociera que eran sus padres. Si te gusta. ¿Qué te parece? Nankyoku. Nankyoku. Repitió el Pegaso, se agachó un poco hasta poner su cara frente a su hija pegando un poco su nariz. ¿A mi pequeño tesoro le gusta ese nombre? De repente la pequeña unicornio empezó a reír asombrando a sus padres. Den sonrió más ampliamente y cargó a su hija elevándola por los aires. Está decidido. Nankyoku será. Mi pequeña llamada Nam. El Pegaso regresó a la cama para abrazar a las unicornios. Desde la puerta algunas doncellas lloraban por la conmovedora escena, los guardias empezaban a cobrar sus apuestas, el doctor dio por concluido su labor y salió por completo del lugar. Is también tenía una amplia sonrisa, se acercó a los nuevos padres. Qué linda es Noru, esperemos que no saque lo idiota del padre. Jaja. Den solo se hizo el desentendido, después de todo ya sabía cómo era el potro, y se acercó un poco más examinando a su sobrina, ¿con que una unicornio también crees que herede tus dotes mágicos, Noru? No lo sé, pero si lo es, será tan buena hechicera como yo. 4 años después. Una pequeña unicornio corría por el jardín del castillo, sobre su cabeza llevaba puesta una pequeña coronita, sus ojos azules brillaban con el sol de verano, claro que a pesar de eso aún persistía algo de nieve como era de esperarse. Jugaba con las mariposas de cristal que revoloteaban por el lugar, de repente una voz tranquila pero autoritaria la llama. Nan. Hija, es hora de almorzar. La pequeña de gira para encontrarse con su madre la reina de hielo. Mamá. Déjame jugar un poco más, sí. Como todo niño recurre a su arma mortal de los ojos de cachorrito. Lo siento, hija, y sabes que esos ojos solo funcionan con tu padre. La pequeña pone cara de puchero. Te recuerdo que después del almuerzo iremos a Canterlot, la princesa Celestia y la princesa Luna te quieres conocer. La reina se lleva un casco al mentón pensativa, también me dijo Celestia que hay una nueva princesa, ¿quién sabe de qué se tratará? Como sea, debemos de apurarnos. A la pequeña princesa de hielo no le hizo mucha gracia al tener que conocer tantos pondis. Noru notó la incomodidad de su hija, pues ella mejor que nadie sabía lo penosa que era con extraños. La cargo y la abrazo contra su pecho. Te prometo que siempre te voy a cuidar, ni tu padre ni yo permitiríamos que te pase algo. Nan correspondió el abrazo de su madre un poco más tranquila, ambas unicornios comenzaron a caminar de nuevo al castillo, la pequeña se adelantó dejando atrás a su madre. La reina miraba con orgullo a su retoño. Noru en ningún momento hubiera imaginado que su vida podría ser feliz y tener una amorosa familia, al parecer hasta ella se merecía una segunda oportunidad. Cuando llegaron a la entrada del castillo, Den ya las esperaba con su enorme sonrisa. La reina de hielo suspiró, su vida estaba completa. Fin. Ahora sí, el final, realmente es un final abierto, pero ¿qué les puedo decir? Espero que les gustara y les agradezco a todos los que me leyeron desde el principio y los que fueron haciéndolo mediante pasaba el tiempo. Que de verdad la historia no acaba del todo, aún falta un minific sobre el viaje que realizará Is, y tal vez si lo piden esta historia tenga secuela. Pasen por favor a mi DeviantArt, para ver los nuevos dibujos de este fic, el link está en mi profile. De ahí podrán ver las ropas de reyes de Noru y Den y otras ya con su hija Nam. Espero con muchas ansias sus reviews y nos seguiremos leyendo en el futuro.